Navegué desde Islandia a Groenlandia, una aventura que me tomó muchos días y muchas millas náuticas. Navegué por aguas congeladas teniendo la oportunidad de ver unos cubos de hielo enormes, teniendo la oportunidad de visitar uno de los lugares más recónditos del planeta, ver pueblos completamente aislados de la sociedad y también ver paisajes únicos y muy poco explorados de este planeta. Así que te invito a que escuches mi aventura por las aguas de Groenlandia, por los mares nórdicos, helados, deprimentes, pero sobre todo asombrosos. Bienvenidos a un nuevo video, que empiece el chisme sobre mi aventura a Groenlandia. Pero antes te invitaría a que, si has estado viendo algunos de mis videos, por favor me dejes un like y un buen comentario y te suscribas a mi canal. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho y yo estaría más que agradecido. Ahora sí, ya, empecemos. Como lo vieron en la intro, en septiembre del 2023 tuve la oportunidad de hacer una travesía, una aventura por Groenlandia, por el este de Groenlandia, la isla más grande del mundo. Y bueno, fue una experiencia bastante interesante. Navegué desde Islandia a Groenlandia en un velero rápido, en una goleta, en el Wild Swan, que es un barco famoso, de hecho está en Wikipedia, lo pueden buscar. Y bueno, pues estuve ahí unos días navegando por Groenlandia y luego regresé a Islandia también en el barco. Tengo un certificado. Y pues bueno, les contaré mi experiencia, que se va a dividir en diferentes videos. Empezamos con este video. Este video les hablaré un poco del barco y de mis primeros días de navegación. Pero antes les voy a decir cómo se me ocurre, ¿no?, ir a Groenlandia, de dónde nace la idea, cómo me entero de esta agencia de viajes. Yo ni siquiera sabía que existían esta clase de tours, o bueno, tours estilo cursos de navegación. Y pues bueno, cómo me entero o cómo nace la idea. En el verano del 2023 yo tuve la oportunidad de ir a Galicia. Galicia es increíble. Tengo un amigo que es de Galicia y que me invitó a navegar por Galicia en un velero y me encantó. En verdad me encantó. Estuvimos ahí por la Costa de la Muerte, un lugar increíble, muy bonito. Galicia es increíble, es el mejor lugar del mundo para comer y también es muy bonito para navegar. Yo siempre he sido una persona de barcos desde pequeño, pero los barcos a los que me subía, o al barco que me subía, es barco de motor, no es velero. Y es más para hacer pesca deportiva. A eso yo estaba acostumbrado, a ese tipo de navegación. Entonces cuando mi amigo me invita a Galicia a velear, yo nunca había veleado, me quedé fascinado porque obviamente cambia todo, cambia muchísimo. Con un velero tienes más conexión con el mar. Cuando estás veleando, cuando no vas a motor, cuando solo vas con las velas, sin ruido de motor, el contacto que tienes con la naturaleza es increíble. Y pues bueno, fue una experiencia que me gustó mucho estar veleando y me quedé con ganas de aprender un poco más sobre la navegación de vela. Total, también en el verano del 23, tuve la oportunidad de ir a las Islas Feroe, como pudieron ver en mi canal, en los videos, vayan a ver los videos de las Islas Feroe, y también fueron unas islas que me encantaron. Ahora, las Islas Feroe pertenecen a Dinamarca y Groenlandia también pertenece al reino de Dinamarca, tanto las Islas Feroe como Groenlandia. Entonces, cuando yo fui, me quedé sorprendido con las Islas Feroe y tenía muchas ganas de también conocer Groenlandia. Entonces, para septiembre yo estaba viendo qué hacer. Estaba indeciso entre ir a visitar Groenlandia o tomar un curso de velero que había visto por el Mediterráneo. Y ustedes sabrán cómo son las redes sociales hoy en día, los algoritmos, de estar buscando tanto tours por Groenlandia y cursos de velero. Me apareció como a los 3 días justamente un curso de velero en Groenlandia. Y así es como decido irme a Groenlandia. Me voy a Groenlandia y aprovecho para aprender un poco de navegación de vela. El curso era desde Islandia, navegar a Groenlandia, explorar el este de Groenlandia, explorar un poco en el barco, los fiordos, las montañas, ver un poco qué hay ahí y luego regresar a Islandia. Es como una mezcla entre tour y aprendizaje de navegación. Aprendes las cosas básicas de navegación y al mismo tiempo pues exploras Groenlandia. Tal, decido hacer el tour, compro el tour de último momento y me lanzo a Islandia, ¿no? Ya llegando a Islandia, pues el primer día voy a ver el barco. El barco donde se hace esta expedición es el Wild Swan. Es un barco famoso. Es de bandera holandesa, de Países Bajos, es neerlandés el barco. El barco tiene una historia interesante. Este barco tiene más de 100 años
el casco del barco. Por un tiempo fue un barco de carga y luego pues estuvo abandonado, solo quedaba el casco y pues una persona tomó ese casco del barco, la parte de abajo del barco, y lo convirtió en lo que hoy es el Wild Swan, que es un barco escuela. Que esa fue otra cosa que aprendí durante mi viaje. En este viaje aprendí muchas cosas y, por ejemplo, yo no sabía, en Holanda hay barcos escuelas donde los chicos, la juventud, se van a estudiar y al mismo tiempo a navegar por todo el mundo. Y de hecho nuestros profesores, por así decirlo, el crew del barco, eran personas muy jóvenes y muchos habían hecho estas escuelas, o sea, habían estudiado en el mar, estudiaban la preparatoria o secundaria, iban navegando por el mar y habían conocido todo el mundo. Yo ni sabía que esto existía, se me hace algo increíble. Imagínense haber estudiado en una de estas escuelas, se me hace algo fenomenal. Pero bueno, no sé cómo estructurar un poco este video, así que voy a empezar a relatarles un poco a poco lo que fui haciendo y explicarles un poco las anécdotas, ¿no? Así que, como les dije, el primer día llegué, estuve en Islandia, llegué un día antes, el siguiente día nos citaron en el barco y llegué al famoso Wild Swan. El primer día todos nos presentamos y nos hicieron firmar un contrato de responsabilidad, sabiendo que pues los riesgos que podíamos tomar y también comprometiéndonos a no hablar de política ni de religión en el barco. Eso fue algo que nos dijeron el primer día, que no se puede hablar ni de política ni de religión. Cosa que pues obviamente se entiende el porqué, ¿no? Cuando estás en un barco muchos días encerrado con las personas, no puedes tocar ese tipo de temas. Aparte, nuestro barco estaba como que dividido entre dos. Había el 50% o incluso más eran rusos. Los demás eran personas de Europa. Ahora podemos entender el por qué no nos dejaban hablar de política, ¿no? Pero pues no hubo ningún problema. Al final toda la gente que estábamos haciendo el tour pues era gente muy agradable y todos éramos muy viajeros. Al final teníamos muchas cosas en común. Tuve la oportunidad de conocer gente que le gusta lo mismo que a mí me gusta, que gasta su dinero y tiempo en este tipo de experiencia, así que la verdad hacer amigos fue fácil. Así que el primer día pues hice a mis amigos. Al final, como en todos lados, cada quien va agarrando su grupito de amigos. Mi grupito de amigos estaba conformado por una española, un ecuatoriano y una francesa. O sea, al final todos nos llevábamos bien, pero pues ese era mi grupito, ¿no? El primer día todos nos conocimos y conocimos un poco el barco. El barco es grande, pero tenía muy pocas zonas para estar. O sea, obviamente pues el barco tiene la sala de motores, tiene muchas zonas el barco, pero en sí, en las zonas que podíamos estar, era en la cubierta o en un comedor que tenía como un barecito donde podíamos agarrar algunas bebidas. Estaba también obviamente la cocina y luego estaba la parte donde todos dormíamos y era estilo barco escuela. Como les dije, este barco normalmente se usa para darle clase a niños y que puedan al mismo tiempo también recorrer el mundo, pero cuando los niños no están en clase, pues este barco lo alquilan para este tipo de tours. Entonces todos dormíamos prácticamente, por así decirlo, en el mismo camarote. Solamente los profesores tenían su propio camarote y el capitán también. Todos los demás pues dormíamos en este lugar como están viendo. Es como un hostal, pero en barco, ¿me entienden? O sea, los baños son compartidos, las regaderas son compartidas. Yo tenía mi cama, que es tu cama, como una cuevita con una cortinita. Y pues nada, ahí el primer día andaba yo ilusionado por la aventura. Y el siguiente día, antes de zarpar, hicimos simulacros de emergencia, ¿no? En el simulacro nos enseñaron a poner el famoso traje de Teletubby, que es un traje aislante que evita que te dé hipotermia. Porque si tú caes sin protección en el agua de los mares de Groenlandia, en menos de 5 minutos te da hipotermia. Así de frío es el mar. Pero si les soy sincero, desde mi punto de vista, si el barco se hundía, si tenía un naufragio, yo creo que todos moriríamos. En verdad, íbamos a navegar en aguas completamente heladas, que están súper lejos de la sociedad. El traje este de Teletubby me costó muchísimo trabajo ponérmelo, y eso que el barco estaba parado, no se movía, y yo no me quiero imaginar si en una tormenta o en una situación donde tengamos que actuar rápido lo lograría hacer. No sé, desde mi punto de vista, navegar por estos sitios es como navegar en lava, ¿sabes? Si pasa algo, lo más probable es que te mueras. Y bueno, después de tener todo este simulacro de seguridad, conocimos al capitán. El capitán es una persona muy joven. Yo pensé que iba a ser el típico capitán viejito así como el del Titanic, pero no.
tenía creo que 35. Era la segunda vez que había ido a Groenlandia y la primera vez que había ido le había pegado al barco. O sea, había chocado contra un iceberg. Yo cuando vi todo esto y dije, ok, el capitán no es muy experimentado, el simulacro de emergencia no me quedó muy claro nada, pues como que dije, bueno, ya pagué, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces todos nos empezamos a prepararnos para el cruce, porque de Islandia íbamos a cruzar a Groenlandia, o sea, de Europa a América. Qué dato curioso, muchos piensan que los españoles fueron los primeros en llegar a América. Y eso es una mentira completamente. Los primeros en llegar a América fueron los vikingos y llegaron a Groenlandia y a algunas partes de Canadá. O sea, prácticamente nosotros íbamos a hacer la ruta vikinga que descubrió América. Y que los vikingos no tenían ni idea que habían descubierto un nuevo continente. Pero bueno, ese es otro tema. En fin, una cosa que tenemos que saber es que para hacer este cruce, para cruzar de Islandia a Groenlandia, se requieren varios días. ¿Cuántos? Pues depende, porque como el barco es un barco de vela, depende mucho si el viento está a favor o en contra del barco. El capitán nos explicó que podíamos hacer 3 noches o 4, lo que nos lleva a lo siguiente: el barco iba a estar en navegación 24/7. Es por eso que los profesores nos dividieron en grupos. Cada grupo tenía sus respectivas tareas. A mi grupo le tocó limpiar los baños, limpiar la zona grande donde dormíamos en el barco, y también cada grupo tenía su horario de guardia. La guardia es prácticamente estar en cubierta con el capitán o con el timonel y obedecerles. Si te piden izar una vela, vas y izas la vela. Si te piden checar el cuarto de motores, vas y checas el cuarto de motores. Todo ese tipo de cosas. Tienes que estar en guardia. Y te dividen en grupos porque mientras unos duermen, los otros están despiertos haciendo guardias. Porque el barco siempre está en movimiento, 24/7. A mi grupo le tocó el de la noche, el horario de 12 a 4. Y el otro horario era de 5 de la tarde a 8 de la noche. Teníamos 2 guardias. Ese fue el horario que nos tocó. Entonces, como les digo, el primer día zarpamos, dejamos Islandia atrás. Fue muy bonito el salir de Islandia, todos motivados con querer llegar a Groenlandia, porque, esto no les he contado, pero antes de nosotros hubo también otra expedición a Groenlandia. Este año hubo 2 expediciones, por así decirlo, y la primera se tuvo que regresar por el mal clima, porque les iba a tocar un huracán. En Groenlandia siempre hay mal clima, entonces se tuvieron que regresar y no pudieron llegar a Groenlandia. Entonces nosotros íbamos con esa duda si también íbamos a llegar o no a Groenlandia, pero todo estaba saliendo a favor. Yo lo que hice fue ver cómo salíamos de Islandia y me fui a dormir porque sabía que a las 12 de la noche me tenía que levantar a hacer la guardia de 12 a 4 de la mañana. Total, me voy a dormir y en eso me acuerdo que me quedé dormido y de repente me acuerdo que me despiertan ya para hacer la guardia, porque llegan los que ya acabaron su guardia a las 12 de la noche y te despiertan. Entonces me desperté y me acuerdo que todo olía a vómito, en verdad, todo olía a vómito. El barco estaba escorando, que es cuando va así, o sea, cuando el barco se pone así. O sea, como que cuando me desperté fue como, ay, me estoy yendo de lado. Muchísimos se habían mareado. Yo me tomé la pastilla de antimareo y usé de las pulseritas estas, como las chinas estas. Yo lo compré por si acaso y me funcionaron. No me mareé en todo el viaje para nada. Y esa primera noche el barco se movió muchísimo. Aparte de que venía escorando así, venía moviéndose muchísimo. La primera noche fue un caos y todos estaban vomitando. Muchísimos vomitaron, olía toda vomitada. Fui al baño, tenía ganas de ir al baño. Entro al baño. La imagen que vi en el baño era asquerosa. O sea, en verdad estaba todo vomitado. Dije, no sé cómo vamos a limpiar esto. O sea, casi me vomito del asco. Los baños no se podían jalar porque como estaba escorando el barco, como que no se podía jalar. O sea, no podías jalarle a la cadena del baño. No servía el agua porque el barco estaba así. O sea, literal venía así. O sea, estaba increíble. Pues ya me aguanté y me fui afuera para hacer la guardia.
tienes que irte, cuando haces la guardia tienes que estar afuera. Y me acuerdo que cuando salimos, la primera noche fue increíble para mí. Muchos sufrieron porque muchos vomitaron. Pero yo, como no estaba mareado, estaba como fascinado porque en el momento que salgo, cuando volteo al cielo y veo la primera aurora boreal, es increíble. Obviamente tomé algunas fotos, pero no se ve muy bien porque el barco se movía muchísimo y luego no puedes prender luces. Ese es otro reglamento. No puedes prender luces de color blanco porque accidentalmente puedes mandarle señales a otro barco o también puedes deslumbrar a personas. Entonces no estaba permitido tomar fotos con flash o usar la linterna del celular o usar el celular con mucho brillo. De hecho, si ven, todas las linternas que usábamos eran de luz roja. Entonces lo que hicimos en la primera guardia que yo me acuerdo fue, por protocolo tienes que, con los que estaban haciendo la guardia antes que tú, tienes que hablar para que ellos sepan que tú ya estás completamente despierto y que no estás ni borracho ni drogado. Entonces te empiezan a preguntar cosas y tú les tienes que contestar. Y pues bueno, prácticamente teníamos que estar sentados esperando a que nos dieran órdenes. Hacía un frío del carajo. Algunos de mi grupo, de mi guardia, se tuvieron que ir a dormir porque se estaban muriendo del mareo. Hubo unos que ni se despertaron. Pero la primera noche para mí fue entre algo mágico y asqueroso, porque escuchabas gente vomitando. Estuvo asqueroso. El primer día como que todos se marean, yo no me mareé, me tomé mis pastillas y me puse mi pulsera y eso me sirvió. Bueno, pasa esa noche y luego ya el siguiente día nos toca la guardia del día, donde pues ya estaba un poquito todo más tranquilo. En nuestra guardia de día aprovecharon para darnos algunas clases de algunos instrumentos de navegación. Aprendí a hacer el chequeo del motor. Muchas personas no querían hacer el chequeo del motor porque con el olor de la gasolina, cuando te metes a los motores, más el barco moviéndose, o sea, te metes ahí y en 2 minutos ya estás vomitando, es en serio. Te mareas increíble en ese cuartito, entonces casi nadie lo quería hacer. Y cuando digo cuarto de motor, no me refiero a solo el motor del barco, porque en ese momento no estábamos usando el motor del barco, veníamos a vela. Simplemente que en ese cuarto está todo el grupo electrógeno y todo ese tipo de cosas. Cada hora, durante todo el cruce, teníamos que checar el motor. Luego vino otra noche y en esa noche fue todavía más increíble. A mí me gustó mucho hacer las guardias de noche porque en la siguiente guardia de noche el mar ya estaba mucho más calmado, ya no hubo vómito, ya la gente se había adaptado al barco, pero nos tocó ver cuando el mar brilla. No me acuerdo qué tipo de plancton o alga o no. A veces el mar brilla en la oscuridad y a nosotros nos tocó ver eso. En la estela del barco se veía así brillitos, increíble, como de película, en el mar. Y igual vimos auroras boreales, no tan fuertes como el primer día, pero estuvo genial. Y luego ya después, el siguiente día en la guardia, nos tuvimos que subir hasta arriba de la vela del barco. Nos tocó subir a arreglar unas cosas de la vela y fue increíble porque la vela es enorme, te subes con unos arneses y hasta arriba como que sientes todo el viento. Me quedé muchísimo tiempo allá arriba porque se ve increíble. Se mueve el barco así como se tambalea y tú estás arriba así. Y luego después izamos la bandera de Groenlandia en el barco. Izamos la bandera de Groenlandia porque en la navegación se acostumbra, por cortesía, llevar la bandera del país donde se está navegando. Y también vi mi primer iceberg. Lo vimos desde lejos. Luego pasó la guardia nocturna, que lo mismo, auroras boreales, todo muy bonito. Y el siguiente día nos despertamos en Groenlandia. Pero eso ya se los voy a contar en el próximo video. Suscríbete para no perderte el video. Nos vemos en otro video. Bye.